el libro de profeta Jeremías, capítulo 18, vamos a leerlo. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. La palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y desciende a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él hacía un trabajo sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en manos del alfarero. Y volvió e hizo de ella otra vasija, según le pareció mejor al alfarero hacerla. Entonces vino a mí la palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Pueden tomar sus asientos, hermanos? Nos encontramos en la época en que le toca vivir al profeta Jeremías. En esta época, hermanos, era una etapa en donde el pueblo de Israel se encontraba en mucha contaminación, lleno de mucho pecado y transgresión a Dios. Era un pueblo rebelde, era un pueblo que ya había recibido los mandamientos del Padre, que ya sabían cómo adorar al Padre. Sin embargo, ellos tenían sus propios ídolos, sus propios dioses, querían servir al Señor y también servir su propia voluntad. Y es en esta etapa oscura que Dios levanta al profeta Jeremías. Y me imagino yo que Jeremías ya se encontraba quizás triste, quizás desanimado, hermanos, porque cuando él daba un mensaje al pueblo de Dios, no se arrepentían. Imagínense el profeta Jeremías sabiendo que él hablaba por boca del Padre y daba el mensaje al pueblo y este no se arrepentía, y otra vez daba el mismo mensaje y seguía sin arrepentirse. Yo creo que se encontraba desanimado y triste, pero entonces es cuando Dios le dice a Jeremías: mira, Jeremías, yo te voy a dar una enseñanza, pero para poder darte esta enseñanza yo necesito que tú te levantes y desciendas a la casa del alfarero. Desciende a la casa del alfarero y yo ahí te voy a hacer oír mis palabras. Hermanos, el acto de descender. La casa del alfarero, hermanos, representa la iglesia de Dios. Somos nosotros, su comunidad, aquí donde se imparte la palabra de Dios. Usted, para poder estar aquí, tomó una decisión. O se quedaba en su casa, o quizás aceptaba la invitación a una fiesta, o quizás se quedaba a descansar dormido, o iba a un centro recreativo, pero no. Nosotros, para poder estar aquí en casa del alfarero, tuvimos que descender, es decir, humillarnos, reconocer que necesitamos a Dios. Demos gracias a Dios porque estamos aquí en este santo lugar, porque decidimos que necesitamos consejo de Dios. Y en lugar de quedarnos afuera, descendimos aquí a la casa del alfarero a escuchar la palabra de Dios. El consejo que tiene Dios para nuestras vidas. Pues bien, el Señor le dice a Jeremías: desciende. Y la palabra de Dios en Isaías 64:8 dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros lodo, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos todos nosotros. También el Salmo 95:6 dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. En estos versículos reconocemos, hermanos, que el alfarero es Jesús. El alfarero es nuestro Padre Celestial. Y nosotros somos el barro. ¿Qué es lo que tiene que hacer el alfarero para poder hacer la vasija, hermanos? Lo primero que tiene que hacer es desenterrar
el barro del suelo. Eso es lo primero. El alfarero tiene que ir y sacar el barro de su ambiente. Así estábamos nosotros, hermanos. Quizás perdidos en la borrachera, en la drogadicción, en la vanidad, en los pleitos, en nuestra mala manera de vivir. De allá nos extrajo el Señor, de ese ambiente, y nos colocó aquí en la casa del alfarero. Levante la mano todo aquel que ha sido lavado con la sangre de Cristo. Todos los que un día tomamos la decisión por el Señor, de allá el Señor nos sacó, del lodo cenagoso. Pues bien, ya una vez que nos saca el Señor de ahí, de ese lodo, yo quiero decirte que la casa del alfarero se parece más bien a un taller de trabajo. ¿Qué quiero decir? Si tú vas a un taller de alfarería, tú vas a encontrar que ese lugar no está como que muy limpio. Si tú vas a ver que hay regueros por todas partes, lodito por aquí, por allá, una que otra vasija rota, está un poco desordenado, hay humedad, porque es un taller de alfarería, hermanos. No es un lugar donde ya están todas las vasijas hermosas en exhibición. Si fuera así, que estuvieran todas las vasijas hermosas terminadas en exhibición, eso no sería un taller de alfarería, eso sería la tienda del alfarero. Pero Dios quiere que tú comprendas y que yo comprenda que Él aquí en su casa, este es un taller, mi hermano. Por tanto, no se sorprenda si usted ve dentro de la iglesia algunas imperfecciones, lodo por aquí, lodito por allá, alguna suciedad, algo húmedo, algo que no está, porque no estamos terminados, hermanos. Somos vasijas en proceso. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? Que no por ver las imperfecciones unos de otros debemos desanimarnos, para nada. Al contrario, usted y yo tenemos que permanecer aquí, porque aquí es el taller del alfarero donde Él nos trabaja y nos moldea una y otra vez. Una vez que comprendemos esto, que la iglesia no es la tienda, sino que es el taller de alfarería, va a ser más fácil que usted se deje trabajar. Y lo que va a hacer el Señor es que agarra el barro, y ese barro que extrajo del suelo, mi hermano, viene sucio. Ese barro quizás tiene piedritas, maderitas, quizás tiene hojita que cayó del árbol. Entonces el Señor lo agarra y lo tiene que empezar a limpiar para que pueda ser útil. Así trabaja el Señor en nuestras vidas. Dice 2 de Timoteo 2:21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Dios está más preocupado por limpiarnos primeramente antes de poder usarnos, hermano. Dios está más interesado en primero poder quitar de nosotros esas impurezas para luego hacer la vasija que Él tiene pensado hacer de nosotros y ya poder usarnos. Yo recuerdo cuando de recién convertida yo llegué aquí, yo tenía muchas ganas de hacer muchas cosas, hermano. Yo me quería comer el mundo, dije sí, voy a hacer esto y el otro para acá. Y el Señor me dijo, no, a ver, aquí sentadita, porque traes muchas imperfecciones que yo te voy a quitar. Cosas que yo no me veía, pero que el alfarero sabía que era necesario limpiar primero antes de poder usar. Así el Señor dice, si alguno se limpia de estas cosas, entonces será instrumento para honra. ¿En qué está interesado primeramente el Señor cuando usted llega como nuevo creyente? En la santificación, hermanos. En que empecemos a leer de su palabra y empezar el proceso de santificación, la obra que limpia en su vida. Ya una vez que el alfarero cree que está limpio el barro,
¿qué es lo que hace? Lo pone entonces, empieza a querer darle forma, pero para que le pueda dar forma a ese barro como él quiera, tiene que ser un barro moldeable. Y para que este barro pueda ser moldeable, el alfarero necesita agua. Cuando usted vaya a ver cómo trabaja un alfarero, usted verá que está la rueda, le está dando vuelta, centra el barro y tiene al lado un vasito, una vasija con agua, y él mientras le va dando vuelta, va echándole el agua al barrito. ¿Hasta cuándo? Hasta que ya está moldeable, hasta que está suficientemente húmedo, en una buena consistencia para poder hacer de ella una vasija útil. ¿Qué es el agua, hermanos? El agua representa la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Cada vez que usted y yo venimos aquí a su casa, el Señor usa su palabra. Y si nosotros somos receptivos, nosotros vamos a escuchar y a entender y a comprender que Dios nos está hablando. Dios habla a mi vida con cada predicación que da el hermano, la hermana, el pastor. Dios está hablando a mi vida. Y si yo soy moldeable, yo voy a tomar esa predicación para mí y la voy a poner por obra. Cada vez que usted viene y escucha la predicación pasan dos cosas. O usted la pone por obra y se hace cada vez más moldeable, más flexible para que Dios te trabaje. O se hace cada vez más duro, hermanos. Se empieza uno a endurecer porque dice, no, esa palabra no es para mí. No, así no soy yo. No, yo no puedo cambiar. Cada vez que Dios te habla y tú no quieres cambiar, tú le estás diciendo al Señor que tú no eres moldeable. ¿Y qué pasa? Que el Señor tiene entonces que volver a romper ese barro y tratar otra vez de trabajar con él y moldearlo. ¿Cuántas veces usted y yo somos la medida, hermanos? De nosotros depende qué tan moldeables somos, qué tanto puede el Señor trabajar con nosotros. Porque recuerde que Él nos da la libertad. Él nos da libre albedrío de escoger hacer lo bueno o lo malo, su voluntad o mi voluntad. ¿Qué pasa entonces cuando también en casa nos encontramos leyendo la Biblia y su palabra? Este es el agua, ¿verdad?, que está cayendo sobre nosotros. Y aquí usted y yo vamos a encontrar dos voluntades. La primera es la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. Y se va a encontrar también con que usted tiene una propia voluntad. Usted se va a encontrar con que aquí está el consejo de Dios para tu vida. La manera que Dios tiene para ti para que resuelvas tus problemas. Pero tú también tienes tus propias ideas de cómo resolver tus problemas, de cómo resolver tu vida. Y usted se va a encontrar con que va a tener que decidir si haces tu voluntad o si haces la voluntad del Padre. Vamos a poner un ejemplo. Imagine que yo tengo un enemigo. Y tengo este enemigo porque quizás es alguien que me traicionó. Quizás es alguien que me ofendió. Es alguien a quien yo escuché que hablaba mal de mí. Es alguien que yo no le caigo bien y me está haciendo la contra. Mi enemigo. Entonces, yo decido resolver el asunto a mi manera. ¿Y cómo lo hago? Bueno, no le caigo bien, lo voy a evitar. Si él viene por la izquierda, yo me voy por la derecha. Si me trata de buscar, le sacaré la vuelta. Voy a evitar, según yo en mi sabiduría humana, voy a evitar los problemas. Pero ¿qué dice Dios en su palabra? Jesús dijo, ama a tu enemigo, bendice al que te maldice.
Es decir, Dios dice, bueno, a ese que no te sonríe y no te saluda, ve tú y salúdalo. Ve tú y sonríele, que él sepa que tú lo amas. A ese que te traicionó y se le olvidó, porque se les olvida. Y viene y te pide que le hagas un favor, hazle el bien, hazle ese favor, que sepa que lo amas. Esa es la forma que tiene el Señor de resolver los problemas. Esa es la voluntad de Él. Ahora toca que nosotros decidamos si vamos a hacer nuestra voluntad o la voluntad del Padre. Y quizás me puedas decir, ay hermana, pero decirlo y predicarlo es muy fácil, pero a ver, hágalo usted. Bueno, me ha tocado hacerlo muchas veces. Te voy a dar un pequeño testimonio. Hace más de 10 años yo me encontraba en mi trabajo y por ser cristiana, hermanos, se le levantan enemigos a uno porque eres diferente. Yo tenía una compañera que ella era popular entre nuestros compañeros. Yo considero que ella, si usted la trata, va a pensar que ella es una buena persona. El único detalle que tenía es que yo no le caía bien. Y fue tanto lo que ella me humilló y maltrató, que era evidente para mis compañeros que tenían que defenderme, porque yo no me defendía. Mi oración siempre era, Señor, dame el amor que no tengo para amarla, porque ciertamente cuando ella me pedía favores, yo se los hacía, pero lo hacía en obediencia a la palabra, no porque lo sintiera. Entonces yo le pedí al Padre, Señor, yo no quiero ser hipócrita. Yo quiero hacerle el bien y sentir en mi corazón que verdaderamente la amo, porque tú demandas que amemos a nuestros enemigos. Pasa el tiempo, hermanos, a ella la despiden. Tiempo después ella regresa porque quiere pedir otra vez trabajo. Y yo recuerdo que nos encontrábamos en la oficina, que es un área grande donde estaban los profesores y todas las computadoras estaban alineadas. Yo me encontraba trabajando y era la hora de la comida. Y en ese momento, ella que se encontraba 5 o 6 computadoras junto con una bolita de amigos, de compañeros de trabajo que estaban allí, dijeron todos, bueno, ya es la hora de comida, ya nos tenemos que ir. ¿Qué vas a comer, compañerita, amiga? ¿Qué vas a comer? Y ella les dijo, no, pues nada, no tengo el tiempo para ir a mi casa, comer y regresarme, porque tenía ella que tomar una capacitación hasta las 10 de la noche para que la pudieran considerar en la vacante que estaba disponible. Entonces todos ellos dijeron, bueno, como era la comida una prestación que dan allí en el trabajo, se fueron todos, la saludaron y se retiraron. Yo me encontraba acá sola. Hermanos, cuando yo me levanto de ahí, preparo mi computadora para ya dejarla apagada, me volteo y la veo. Yo sentí en mi corazón un amor tan grande, una ternura, o sea, tan grande que yo decía, Señor, esta no soy yo, este eres tú, mostrándome cómo tú la amas. Y el Señor ahí habló a mi corazón y me dijo, ve, dale tu comida a ella y ayuna este día para mí. Hermanos, me levanto yo, voy, porque tú tienes opción de comer en el comedor o bien de con tu tarjeta que te preparen la comida y traerte a la oficina. Fui por mi comida, regresé, fui y se la llevé. Y ella se espantó. Como les comento, como ella me había hecho mucho la guerra, se sorprendió. Y me dijo, ¿y tú qué vas a comer? Y le dije, no importa, porque ella sabía que yo soy cristiana. Le dije, no importa, yo estoy acostumbrada a ayunar. Por mí no pasa nada. Le digo, pero en cambio tú no. Y tú te tienes que quedar aquí hasta las 10 de la noche. Acepta la comida. Y me dio las gracias. Cuando yo me volteo para sentarme en mi lugar a trabajar, dentro de mí había un gozo tan tremendo, hermanos. Tan tremendo de haber hecho la voluntad del Padre. Y le di las gracias, gracias Señor, porque tú verdaderamente contestas las oraciones. Mi oración siempre había sido
Padre, dame el amor que no tengo para amar a mis enemigos. Y Dios me lo había concedido. Y esto quiero compartírtelo a ti, porque si tú lo haces para ti, tu oración, yo te aseguro que si tú le haces el bien a aquel que te hace el mal, que si tú bendices a aquel que te maldice, las ventanas de los cielos van a ser abiertos y Dios va a derramar bendición sobre tu casa, sobre tu familia. Tus peticiones van a ser contestadas y donde quiera que tú pises vas a ver bendición de Dios. Pero tenemos que aprender esta lección. Esta lección, por ahí vamos a pasar todos, hermanos. Nadie nos vamos a escapar de una traición, de una ofensa, de un escuchar que hablen de nosotros, de un que no nos quieran saludar. Nadie nos vamos a escapar. Y mire, yo lo tomo esas cosas como una oportunidad que Dios me da de yo demostrarle que verdaderamente quiero ser su hija. Comience haciendo el bien, aunque usted no sienta nada. Pero un día vas a experimentar el amor tan grande que Dios pone al hacer esto. Vas a experimentarlo. Y vas a decir, gracias, Padre. Porque Él dice que solamente, ¿de qué sirve amar únicamente a los que te aman? También los hipócritas pueden hacer eso. Pero ama al que te es enemigo y serás verdaderamente hijo de Dios. Serás verdaderamente hijo de Dios, perfecto, como tu Padre que está en el cielo es perfecto. A veces pensamos o podemos pensar que nuestro esposo o esposa puede sernos nuestro enemigo, cuando no es cierto. Estás en esta condición que tal vez tu esposo o tu esposa te es tu enemigo. Practica allí con hacerle el bien y verás cómo él cambia, cómo ella cambia, cómo Dios transforma tu matrimonio y lo hace en algo hermoso en las manos del alfarero. Practiquemos de esto, hermanos. Una vez que ya el Señor nos ha limpiado, que nos ha puesto en la rueda, que nos está echando el agua, Dios decide cómo va a ser la vasija, de acuerdo a lo que Él tiene pensado para cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros va a ser una vasija distinta, hermanos. No todos vamos a hacer lo mismo, vamos a ser diferentes, pero especiales para el Señor. Después que sigue, el Señor tiene que meterlo. Viene lo bueno, hay que meterlo al fuego. Una vez que está hecha la vasija, la meten al fuego. Y ahora sí viene lo bueno, porque en la prueba, en el fuego, ahí se siente uno solo. Ahí se siente uno que nadie tiene un dolor más grande que uno. Ahí te siente, Señor, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué oro y nada pasa y parece que nada cambia? Tranquilo, hermano, hermana, Dios está trabajando. Ahí, en la prueba de fuego, el Padre muchas veces permite que lo pasemos solos, hermano. Es más, yo diría que muchas veces a propósito el Señor te quita el apoyo de la familia, el apoyo de amigos, la amistad de hermanos. Es un momento donde parece que tienes todo encima, todo en contra. Estás completamente solo, a nadie se lo puedes contar, pero estás sufriendo, estás en medio del dolor, te estás quemando. Y recordemos que las manos del alfarero dejan la vasijita ahí en el fuego, ¿verdad? Y las manos salen. Es como cuando el alumno se encuentra presentando el examen. El maestro lo ve, mas no puede ayudarle. Tenemos que ver si el alumno va a pasar la prueba y si la pasa es que está listo, si no hay que volver a repetirla. Es ahí en el fuego donde es probado, donde somos probados si vamos a obedecer al Padre. Con todo y la adversidad que estamos viviendo,
con todo en lo que estamos pasando, ¿vamos a continuar sirviéndole o vamos a retroceder? Una vez que hemos pasado por ahí, hermanos, en ese fuego, pero Dios te dice en esta tarde que tú no estás solo en el fuego, Él está ahí contigo, como lo estuvo con los 3 hermanos que Nabucodonosor les pedía que se arrodillasen, mas ellos dijeron que no lo iban a adorar. Y entonces, ¿qué hicieron? Bueno, pues no quieren, vamos para el fuego. Y los metió al horno y dijeron, levanten todavía, quemen 7 veces más, calienten ese horno. Y cuando el rey se asomó, ¡oh sorpresa! Porque no se quemaron, no estaban solos. Y decía, y el cuarto que está con ellos es semejante a hijo de dioses. Así es el Señor con cada uno de nosotros. Tú no estás solo. Dice su palabra, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Entiende esto, si te sientes en un momento de desierto, si te sientes en un momento que estás ahí en el fuego, es simplemente que Dios está trabajando contigo. ¿Para qué? Para hacerte inquebrantable, hermanos. Para que cuando Él realmente ahora sí quiera usarte, no te quiebres a la primera. Para que tomes fuerza, para que tomes valor, aprendizaje. Para que luego tú puedas ministrar a otros, acompañar a otros, levantar al que está caído. Así es como trabaja nuestro Señor. Una vez que ya el Señor ha formado la vasija, ya estuvo en el fuego y salió, ya esa vasija ahora sí ya puede usarse. Esa vasija ya puede usarse. Y en la casa del alfarero hay distintos tipos de vasos. Uno de ellos es el vaso de honra. ¿Cuál es este vaso de honra? En Israel, en los tiempos antiguos, existía en la entrada de cada casa una vasija que contenía agua. Y esta vasija estaba allí para que cuando los visitantes llegaran, pudieran con esa agua lavarse los pies, las manos y beber un poco para refrescarse. Estos eran vasos llamados vasos de honra. ¿A qué se parecen estos vasos de honra en los cristianos, en la casa de Dios? Son todos aquellos hombres y mujeres que mantienen una relación fresca con el Espíritu Santo. Son aquellos hombres y mujeres que cuando vienen a la casa de oración realmente oran al Dios, una oración genuina, salida del corazón. Son aquellos que cuando vienen a la casa de Dios a adorar a Dios, pueden levantar manos santas, a adorar al que vive y reina para siempre. Decir una alabanza a Dios, Padre Santo, te alabamos y te bendecimos, Señor. Gloria al Padre. Son estos cristianos que continuamente, diariamente están leyendo la palabra de Dios, profundizando en su enseñanza, y no solo eso, sino que aplicándola, hermanos, aplicándola. Entonces, esos son sus vasos de honra, y Dios los usa como Él quiere. Ejemplo de vasos de honra en la Biblia tenemos los discípulos, hermanos. Los cuales Dios los usó para entregarles a ellos esta bendita palabra del Evangelio. Los usó a los discípulos. El Señor decía, no puedo poner este vino nuevo sobre odre viejo. No lo podía poner sobre fariseos ni saduceos. No, Él escogió gente nueva, vasos útiles, frescos, donde pudiera depositar la enseñanza. Fue a estos vasos que Él escogió para que fueran sus vasos de honra. También en la casa del alfarero hay vasos de misericordia. ¿Cuáles son estos vasos de misericordia? Bueno, en el antiguo Israel,
Los historiadores dicen que se colocaban las vasijas llenas de agua a las afueras de la ciudad, por los caminos del desierto, para que así cuando pasara un extranjero y alguien que necesitara de esa agua pudiera beber de ella. Por eso eran llamados vasos de misericordia. En la vida actual, como cristianos, ¿cuáles son estos vasos de misericordia? Son todos aquellos hermanos que están llenos del amor de Dios y que por esto mismo ellos ven la necesidad y Dios los mueve a visitar hospitales, a orar por los enfermos. Son estos hermanos que Dios los mueve a visitar las cárceles y dar palabra de vida eterna. Son estos hermanos que Dios mueve a visitar, ya habíamos dicho, hospitales, cárceles, y aquellos que cuando pasan y ven a una persona que se encuentra en indigencia, también Dios les mueve a darle la palabra de vida eterna y a compartirles de lo que ellos tienen. Son estos vasos de misericordia. En el siglo XVIII, hermanos, encontramos una comunidad que se llamaba los moravos. De esta comunidad, que era una comunidad pequeña, pero que continuamente se encontraban los hermanos orando. Después de muchísimo tiempo, hermanos, de haber orado, Dios desprende ahí a dos hermanos y los mueve a compasión y a misericordia, porque ellos habían escuchado que en África había muchos esclavos. Y entonces, al escuchar ellos que eran muchos esclavos que no conocían de Jesús, fíjense lo que ellos hicieron. Por amor a las almas, Dios los movió a entregarse ellos mismos como esclavos para predicarle el evangelio a los esclavos que estaban allí. Es gracias a este movimiento misionero salido de la comunidad de los moravos que Dios levantó muchos misioneros, hermanos, en el siglo XVIII. Y mucha gente se levantó a ir a muchas partes del mundo a predicar la palabra de Dios. Estos vasos de misericordia son todo aquel misionero que va y predica la bendita palabra en lugares donde nadie más podría hacerlo. Es porque son movidos por el amor que Dios deposita en ellos. Bendito Dios por estos vasos de misericordia. Dice en Romanos 9:23, para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria. Eso es lo que dice nuestro Señor. Y también recordemos, pasó un levita, pasó sacerdote, un judío. Nadie tuvo misericordia ni compasión del que estaba ahí tirado, golpeado, que nadie daba nada por él, sino el buen samaritano. Jesús daba la importancia de hacer misericordia con aquel que tú ves que está desvalido, con aquel que tú ves que está necesitado. Vemos aquí que el buen samaritano es un ejemplo de un vaso de misericordia. Vayamos meditando qué clase de vaso somos, qué clase de vaso queremos ser, hermanos. También los vasos de misericordia a veces Dios los coloca en posiciones difíciles, quizás en un ambiente conflictivo, en un vecindario donde hay mucho conflicto, mucha pelea. Bueno, es para que te pone Dios allí precisamente, para que ores por ellos, para que les compartas de la palabra, para que seas de bendición a esas vidas. También Dios tiene en su casa otro tipo de vaso. Este es el vaso escogido. De repente, el alfarero hizo muchas vasijas y las va inspeccionando una por una, y de repente ve una que está hermosa, es mucho más bonita que las demás. Entonces se dice el alfarero, esta vasija yo la puedo vender a un mejor precio.
No la voy a sacar luego, luego. Sacaré las demás, pero esta que está hermosa la voy a llevar a un cuarto que tengo oculto. Esta vasija me sirve para una ocasión muy especial. De repente va el mensajero del rey y con el alfarero y le dice: el rey manda pedir una vasija especial porque tiene un invitado importante y quiere saber si tú le puedes proporcionar esta vasija. Y el alfarero se pone contento y dice: sí tengo una que he reservado por años para esta ocasión especial. Entonces el alfarero va, saca la vasija y le pone su nombre, va con su sello para que sepan que él la hizo. Así de especial son estos vasos escogidos. En la palabra de Dios encontramos que José era un vaso escogido. José desde joven, a él se le había dado sueños. Y en sus sueños él interpretaba que él iba a gobernar sobre sus hermanos. Pero cuando él le decía esta revelación a sus hermanos se llenaban de envidia, se llenaban de celos. ¿Cómo es que tú vas a gobernar sobre nosotros? Entonces un día lo vendieron como esclavo y lo llevaron a Egipto. Y allí José sufrió todo un proceso, hermanos. ¿Por qué? Porque cayó injustamente en la cárcel. Por años estuvo allí José guardado, como aquella vasija escogida que se guarda en el cuarto oculto. Ahí estuvo también José oculto, hasta que llegó el momento en que Dios le libertó y dijo: muy bien, es hora de sacarte a la luz, es hora de usar esta vasija. Y lo puso nada más y nada menos que por segundo después de Faraón. José era gobernante, Dios lo honró. Y así se cumplió aquel sueño que él tenía, donde él estaría por encima de sus hermanos. Pero fíjese cómo José no guardó rencor. Como Dios, además de haber sido vaso escogido, yo creo también lo usó como vaso de misericordia. Porque José mismo le dice a sus hermanos: ustedes habían pensado en hacerme mal, mas Dios usó todo esto que me hicieron para hacerles el bien. Porque se venía grande sequía en aquella región. Y su pueblo, sus hermanos, no tenían para comer. Entonces, siendo José gobernante ahí de Egipto, pudo proteger a sus hermanos y hacerles misericordia y hacerles el bien. Vaso escogido. Dice la palabra de Dios en Hechos 9, 15, 16, que el Señor le dice a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Estaba hablando de Pablo. Otro vaso escogido, aquí lo dice: instrumento escogido me es este para que él lleve mi nombre en presencia de gentiles y de reyes. Hermanos, y Pablo fue usado en gran manera, que hasta el día de hoy, hermanos, aquí está su santa palabra, las cartas de Pablo, que sirven para administrarnos la doctrina, por dónde debemos de caminar, cómo hemos de crecer, cómo hemos de madurar para el Señor, qué es lo que tenemos que ver en nosotros. Pues bien, en la casa del Señor, los vasos escogidos quizás son aquellos hermanos donde Dios no los usa inmediatamente que se convierten, sino que tal vez pasan los años, han pasado tiempo, pero son hermanos a quien Dios está teniendo con ellos un tratamiento especial, y Dios les da enseñanzas
y los va moldeando de una manera y de otra, hasta que de repente lo levanta o lo llama para hacer un trabajo que no podría hacer nadie más, sino este hermano a quien Dios escogió. Quizás eres tú, un vaso escogido para hacer grandes cosas que nunca antes se habían hecho. Pregúntate, ¿quién soy yo? Pero también en la casa del alfarero también hay vasos quebrados. ¿Cuáles son estos vasos o vasijas quebradas? Usted ha agarrado un vaso quebrado, hermano, y aunque la ranurita sea pequeña en un vasito, si usted le echa agua, el agua se sale, no la retiene, se termina saliendo. Son aquellas vasijas que algún día fueron vasos de honra, algún día fueron vasos de misericordia, algún día fueron vasos escogidos, pero ha pasado el tiempo y perdieron el primer amor. Vino a su vida una decepción, vino a su vida amargura, vieron algo en la iglesia que les fue tropiezo, vieron algo y guardaron ese rencor y esa amargura que fue chiquita, algo pequeñito que dejaste allí, que quebró tu vasija y que no trajiste al maestro. Entonces, ¿qué pasa con el alfarero? Como nuestro alfarero es un buen alfarero, él no crea que le va a poner un parche a la rotura. No, no. Te va a quebrar, te va a romper para hacerte de nuevo. Y este proceso es doloroso, pero créamelo, es necesario. Este proceso es maravilloso y se llama el proceso de la restauración. En todo cristiano que ha perdido el primer amor, yo quiero decirte que Dios puede restaurar tus días y levantarte aún más fuerte que antes, romperte y hacer una vasija aún más hermosa, aún más bella. El Señor puede hacer. En esta tarde, Centro Evangelístico, el Señor te dice: oh, ¿no podré yo hacer con vosotros una mejor vasija, oh Centro Evangelístico? Claro que sí. Déjate quebrantar, déjate usar por mí, porque yo soy el buen alfarero y voy a hacer grandes cosas contigo y voy a hacer una vasija aún más hermosa. Y si en tus inicios tú me servías con todo el corazón, ahora vas a ver lo que voy a hacer contigo. Voy a poner fuego para que me adores, para que me bendigas, para que trabajes por mí, para que lo dejes todo por amor a mí, para mi gloria, para mi honra, para mi alabanza. Y yo no te hablaría del proceso de restauración si yo no hubiera vivido este proceso en mi vida. Yo también fui una vasija quebrada, mas Dios me mostró su misericordia. Y cuando yo dije: Señor, ya no voy a hacer lo que quizás tú hubieras podido haber hecho conmigo, lo eché todo a perder, porque yo me sentía rota por dentro, inservible. Yo ya no sentía que el Señor pudiera usarme como al inicio, o quizás con ese fuego. El Señor me tomó y me dijo grandes cosas. Ahora tú vas a ver lo que yo puedo hacer contigo. Hija, era necesario que te quebraras, porque si no, tú no podrías predicar de restauración a tus hermanos. Si no, tú no podrías tener misericordia del que está caído. Mas como tú caíste, ahora tú vas a levantar, ahora tú vas a animar, ahora tú crees que yo puedo restaurar. Y yo te digo en esta tarde: no hay pecado grande que tú puedas hacer que te aleje de Dios. Si tú lo confiesas, si te apartas, en Él hay misericordia. Si tú lo confiesas y te apartas, Él pondrá nuevo fuego en ti, candela
cántico nuevo, alabanza tiene Dios para ti en su boca, para que tú bendigas su precioso nombre. Y va a ser una vasija más hermosa aún, y te va a levantar. Solamente no te salgas de la casa del alfarero, no te salgas de la casa del alfarero, porque es aquí donde Él forma y construye sus vasijas. Es aquí donde el Señor restaura. No, si has visto imperfección en tus hermanos, ten misericordia también de ellos, porque también en ellos está trabajando. Ten paciencia, ten misericordia contigo. Solamente sé sincero y dile: Señor, ya no siento ese fuego que yo sentía antes. Ya no siento, Señor, ese primer amor. Las primeras cosas que yo hacía, Señor, perdóname. He vuelto a caer, he vuelto a pecar. Padre Santo, levántame, levántame, Señor. Yo quiero ser útil en tu obra. Díselo al Señor. Iglesia, en esta tarde yo te invito a que pases a este altar y a que le digas al Señor: Señor, analiza mi situación, y si yo estoy quebrado por dentro, restáurame. Y si va a ser doloroso el proceso, solamente sosténme para que yo no me caiga en tus manos, Señor. Guarda mi vida, Señor, restáurame. En esta tarde, Señor, rogamos por la restauración de corazones, de almas, de matrimonios. Rogamos, Señor, que tú pongas fuego, que llenes con tu Espíritu Santo, Padre. Llena, Señor, con Espíritu Santo. Levanta y quiebra, Señor, vasijas y hazlas de nuevo, Padre, para tu gloria, para tu honra, para tu alabanza, Señor. Te adoramos y te bendecimos. Sé sincero con el Señor. Pídele que te devuelva el primer amor. Dile que quieres que te use grandemente para su gloria, para su honra. Barro en tus manos, yo quiero ser. Barro en tus manos, yo quiero ser.
vez orando le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barroso, haz como tú quieras. moldea mi vida a tu parecer, haz como tú quieras, hazme un nuevo ser. Le dijo, no me gustas, te voy a quebrantar, Y en un vaso nuevo, y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejas. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Una vez orando le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barroso, moldea mi vida a tu parecer, haz como tú quieras, hazme un nuevo ser. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar, y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad, y quiero que aprendas también a perdonar. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar, y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar.
tu palabra.